Bienvenidos, esto es De Camino, programa 436. Nuestra serie 4 es la de Teología Básica y Catecismo, y la verdad es que ya llevamos varios programas comentando sobre la fe, una palabra que en español es tan corta, pero que tiene un significado tan amplio, tan profundo. Hoy, por ejemplo, vamos a explicar por qué la fe es una sola. Así se exprese en distintas culturas, en distintos sistemas teológicos, en distintas lenguas, la fe es una. ¿Qué queremos decir con eso? Te vas a llevar una sorpresa cuando veas en dónde está literalmente la raíz de aquello de que la fe es una sola. Bienvenidos, De Camino, programa 436. Varias veces hemos comentado que el mundo suele tener una idea bastante equivocada de la fe. Y yo creo que nuestro hermoso tema de hoy nos ayuda a descubrir esa diferencia. Por ejemplo, se confunde la fe con una especie de autosugestión. Esto se nota en aquella expresión típica, póngale fe. Es algo así como piense positivamente. O también otra cosa que se oye mucho, sus pensamientos atraen las realidades. Si usted piensa en éxito, entonces el éxito viene y así sucesivamente. Entonces, eso muestra que la autosugestión es una manera de hablar de la fe. Pero atención, la autosugestión no es, eso hay que decirlo claramente, no es lo que nosotros entendemos por fe. Lo que nosotros entendemos por fe no puede ser autosugestión, porque precisamente es parte de la fe el que es una sola fe. Y esa única fe es única porque ha tenido un solo origen en la predicación de los apóstoles y a partir de ahí, a través de tantos testigos fieles, muchas veces valerosos, heroicos, mártires, ha llegado hasta nosotros. Entonces, la autosugestión es un modo equivocado de pensar en la fe. Otras personas, especialmente quienes tienen un poco de formación científica, creen que la fe es una especie de parche para la ignorancia. La gente con una formación científica cree que el objetivo principal de la fe es tratar de explicar el mundo natural. Entonces, las explicaciones de la fe pues tienen que ver, según ellos, con la cantidad de ignorancia que la persona tenga. A medida que esa ignorancia desaparece por el avance de la ciencia, pues entonces la fe también desaparece. Este es uno de los argumentos que se oye con bastante frecuencia cuando se critica la fe. Es un argumento típico, digamos, de este ateo tan conocido, Richard Dawkins. Él presenta con mucha facilidad eso, ¿no? Que la fe es algo así como fruto de atraso, de ignorancia. Pero es una idea que viene de bastantes pensadores atrás. Por ejemplo, Augusto Comte, del cual hemos hablado en otra serie de programas, los de ciencia y fe, Augusto Comte pensaba lo mismo. Hay personas que consideran que la fe es algo así como una especie de actitud ante la vida. Una actitud ante la vida. Una actitud que puede servir, por ejemplo, para afrontar las dificultades con un cierto optimismo. Y es aquí donde nos damos cuenta de algo muy interesante, y es que cuando la fe se mira como una actitud ante la vida, pues entonces no puede haber una sola fe. De hecho, en ninguno de estos tres casos, por eso los he tachado, en ninguno de esos tres casos puede haber auténtica fe católica. Porque si la fe es autosugestión, ahí lo que yo estaría haciendo es algo así como dándome la fe yo mismo. Es un trabajo neurológico, por eso se habla también de programación neurolingüística, es un trabajo neurológico. Entonces, esto que aparece aquí, esta es la fe según el mundo, o sea, lo que suele entenderse por fe, esta es la fe según el mundo. Entonces, si la fe es un parche para la ignorancia, pues mis ignorancias no son las mismas tuyas. Y eso quiere decir que entonces mi fe tampoco es tu fe.
Si la fe es una actitud ante la vida y tú eres una persona, qué sé yo, de tendencia melancólica, y yo soy una persona de tendencia, qué sé yo, entusiasta, entonces mi fe no es la tuya. Lo que yo quiero destacar de todo esto es que la manera como se entiende la fe según el mundo, la manera como se entiende la fe es una manera incompatible con la fe católica, con la fe que nosotros tenemos. La fe nuestra no es autosugestión, no es un parche para la ignorancia y no es simplemente una actitud ante la vida. Entonces, ¿cómo es nuestra fe y qué podemos decir sobre ella? Pues mira, nosotros tenemos un acontecimiento que es el acontecimiento de la cruz gloriosa de Jesucristo, la cruz vencida, es decir, la Pascua de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nosotros tenemos en el origen. Y a partir de ahí tenemos el testimonio de los apóstoles. Y a partir de los apóstoles, ¿qué tenemos? Pues a partir de los apóstoles lo que nosotros tenemos es la predicación, ¿cierto? Entonces aquí tenemos el testimonio de vida, aquí tenemos la predicación, aquí tenemos la santidad y aquí tenemos el martirio. Esto que aparece aquí, es lo que nos dan los apóstoles, esto que aparece acá. Entonces los apóstoles vivieron eso, testimonio personal, formal, informal, la predicación como tal, por ejemplo en los discursos que encontramos en Hechos de los Apóstoles, la santidad de vida que hace inmensamente atrayente el Evangelio, y luego, pues en algunos casos, no ciertamente escasos, son casos que no son escasos, pues se llega al martirio. Y a partir de aquí, ¿qué tenemos? A partir de aquí tenemos nuevos testigos. Nuevos testigos que viven estas realidades. Y a partir de ahí, ¿qué tenemos? Nuevos testigos que viven estas realidades. Y a partir de ahí, bueno, ya sabes lo que sigue. Siguen esos nuevos testigos. Entonces, esto indica que la fe tiene unidad por la manera como ha llegado a nosotros. Es decir, que la fe realmente ha llegado a nosotros con una estructura de árbol. Una estructura de árbol. Se va difundiendo, va creciendo, se va propagando con una estructura de árbol. Entonces, aquí en este árbol hay distintas culturas, hay distintas lenguas, hay distintas personas, hay hombres, hay mujeres, hay jóvenes, hay ancianos, hay obispos, hay vírgenes consagradas, hay grandes teólogos, y a partir de todas estas personas, esto se va difundiendo, esto va creciendo, de tal manera que aunque llegamos a ser miembros del cuerpo de Cristo en muy diversos lugares, en muy diversas épocas y podríamos decir de muy diversas formas también, porque entra ese ingrediente cultural, finalmente todos venimos de este único tronco, de esta única raíz. ¿Y cuál es esa única raíz? Pues esa única raíz es la que encontramos aquí, en esta maravilla que es los apóstoles. Entonces, puesto que la fe es una fe apostólica, es una fe que viene desde los apóstoles, es una fe que tiene una sola raíz, por eso nosotros podemos hablar realmente de que tenemos una sola fe. Por eso tenemos una sola fe. No importa si estamos en distintos lugares. Eso tiene una consecuencia, y es que si la fe es como ese árbol hermoso, maravilloso, entonces tenemos que sacar una consecuencia, y es que la fe, en un sentido, es mía. Es mía porque está dentro de mí. Es mía porque marca todas las áreas de mi vida. Es mía porque llega a lo más profundo de mi ser. Es mía porque es la
la que define mis opciones fundamentales hacia el futuro. Pero atención, en otro sentido, no es mía. No es mía, ¿en qué sentido? No es mía en el sentido de que yo no puedo agregarle a la fe. Yo no puedo inventarle cosas a la fe. La fe es mía y la fe no es mía. Pero entonces hay que saber entender muy bien qué es lo que queremos decir con esas dos palabras. Es mía como un tesoro precioso que lo tengo en mí, como el que recibe una joya preciosa, como el que recibe un regalo maravilloso. En ese sentido es mío. Si a ti te dan, pues no sé qué te puedan gustar a ti, no sé si te gustan los libros o las joyas o si te gusta algún deporte. Vamos a suponer que te gusta algún deporte. Te encanta el fútbol, eres admirador, tienes tus grandes jugadores admirados, qué sé yo, Messi, Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Bueno, tú tienes tu gente admirada y te encanta ese deporte y te dan esos guayos, esas zapatillas para el fútbol que son las que tú más quieres. Y entonces, ¿qué sientes tú? Pues que tú cuidas eso, es un tesoro muy grande. Y eso es una comparación muy pobre porque evidentemente lo que recibes ahí es únicamente para un aspecto de tu vida. La fe llena todas las áreas de nuestra vida. La fe tiene que ver con la manera como nos divertimos, la manera como gastamos el dinero, la manera como pensamos, los planes que hacemos. La fe tiene que ver con todo. Es impresionante. Entonces la fe es el tesoro más grande que ha llegado a mi vida y en ese sentido la fe es mía. Pero no es mía en el sentido de que yo pueda hacer con la fe lo que a mí se me dé la gana. Un modo muy bonito de entender esto que estamos diciendo es por medio de una frase muy sencilla. La fe me tiene y me sostiene. O sea, yo tengo fe, pero la fe me tiene. La fe me tiene y me sostiene. Entonces yo no soy dueño de la fe. Esto se expresa, por ejemplo, en la liturgia. El sacerdote no es dueño de la misa. El sacerdote no puede hacer de la misa lo que a él le parezca. De eso no se trata. Hacer de la misa lo que a él le parezca, no. Nosotros no somos dueños de la fe. Que yo voy a dar catecismo y entonces no me atengo a la fe de la iglesia, venerable y bien expresada en obras que se llaman precisamente catecismo, sino que yo voy a hacer mi catecismo, lo que a mí me parece, lo que a mí me gusta enseñar y las explicaciones que a mí me convencen. No, la fe no es tuya en ese sentido. Porque si la fe fuera tuya en ese sentido, ya no sería la fe de la iglesia, ya no sería la fe de los apóstoles. Y ya no podríamos hablar de una sola fe, porque seguramente tú tendrás unas convicciones y otro tendrá otras convicciones. Son las maravillas de la fe cuando es verdaderamente una. Lo que a mí me fascina de esta explicación, de esta aclaración, es darnos cuenta que nuestra fe tiene una raíz en hechos históricos, en personas concretas. No es la suposición, no es la especulación, no es la fantasía de alguien, sino que tiene su raíz en un lugar y en un tiempo. Y de allí venimos todos. Esto es De Camino, bocados de conocimiento para que tu fe no se muera de hambre.